Un pobre ser sin altura intelectual, lo llamó el presidente Javier Milei. Yo les cuento para mí quién es Martín, que es además amigo mío. El mejor editor periodístico que yo conocí en mi carrera, alguien con mucha claridad conceptual. Te das cuenta cuando no sabes cómo titular una nota y alguien en la redacción rápidamente te da la respuesta, te da la solución. Bueno, él es uno de esas personas, tiene mucha facilidad para encontrar focos interesantes, para decir muy sencillo algo que otros dan mil vueltas para decir lo mismo. Envidio su lucidez, es secretario de redacción en La Nación, tiene a su cargo la sección política y si me preguntan es uno de los periodistas más íntegros que conozco, es un profesional honesto, sin dobleces, muy generoso. Muchas de las cosas en las que trabaja no terminan llevando su firma. Para darles una referencia, fue el responsable de que La Nación publicara el trabajo fotográfico sobre la trayectoria de la granada de gas lacrimógeno que casi mata al fotógrafo Pablo Grillo. Es además alguien del que aprendí mucho. No es fácil aprender de alguien en esta profesión, quizás en cualquiera pasa lo mismo. Porque tenés que encontrar a alguien que sepa, pero además alguien que tenga ganas de enseñar. Y eso no es tan común. Bueno, y Martín tiene esa voluntad de enseñar y la tuvo con todos los periodistas que me siguieron después a mí, siendo casi que tenemos la misma edad además. Como les decía, tiene algún defecto y es que es mi amigo. Gracias por venir, Martín. Gracias, Gaby. Es demasiado generoso y nada. No voy a entrar en subirme al juego de los elogios, pero también te admiro mucho como profesional y sos de los mejores periodistas con los que me ha tocado trabajar. Así bueno, ahí está, dejémosla ahí porque si no, sí, si no es un show de flores, dale. Claro. Che, tenemos un presidente que trata de mogólico a un gobernador. Anteayer, burro eunuco a Kicillof, pero además se encargó de decir que no tiene la pija grande, que es burro pero que es eunuco, que llama a odiar a los periodistas. Mi sensación es que no pasa gran cosa, que no hay gran reacción social. Vos además tenés la experiencia de que viviste años en España, donde ahí también hay una ultraderecha como Vox, que fue como corriendo los límites de lo aceptable, de lo que se discute. Y mi pregunta es, vos que sos un gran observador de la realidad, pero que aparte tuviste la posibilidad de vivir en otro país, que la viste de afuera, de adentro, no sé si la sociedad argentina ya era así, si fuimos cambiando, si era así y no nos dimos cuenta. ¿Qué ves vos en eso? Sí, yo creo que Milei corrió unos límites y a mucha gente le autorizó a hacer en público lo que por ahí podía disfrutar en privado, ¿no? Me parece que hay una conexión con una parte de la forma de ser del argentino que conecta con alguien que dice las cosas como le salen, que no tiene problemas en insultar, que lleva, si querés, a la escena de la política un poco la lógica de la cancha, ¿no? Había una idea, ¿te acordás? Que en la cancha uno podía decir cualquier cosa, claro, y quedaba ahí. Los de Boca, boliviano, paraguayo, no pasa nada, ahora se puede decir en la política. En parte hay algo de eso y en parte hay una lógica muy estudiada a nivel mundial en la que Milei interpreta un libreto, pero lo interpreta muy bien, digamos. El Hamlet estaba escrito, pero él es un Alfredo Alcón que lo interpreta a la perfección y está aplicando esa lógica que tiene al insulto, a la descalificación, al maltrato naturalizado como una de las herramientas para poder instalar un proyecto de poder rupturista, ¿no? Porque él lo que está haciendo está intentando, al igual que otros modelos parecidos en otros países, está intentando cambiar la estructura política, económica y social de un país. Entonces es una estrategia muy lógica con lo que él está haciendo y le está resultando, yo creo que por ahora, porque nunca uno sabe en qué momento la sociedad te pica el boleto, por ahora está resultando muy eficiente. Y la sociedad yo creo que naturaliza en gran medida, porque una buena parte de la sociedad lo ve como algo que está bien, como algo sincero, como algo auténtico, se usa ahora mucho esa palabra, ¿no? Uh-huh. ¿Pero están esos valores en la sociedad? Yo creo que hay una parte de la sociedad que sí. Hay otra parte de la sociedad que está apoyando a Milei, no por eso, no por su
su agresividad, digamos, o por el tono de sus palabras, pero considera que es una herramienta necesaria para poder cambiar las cosas que antes no se podían cambiar, y lo tolera. Y ahí hay una validación, porque cuando vos tolerás que se cruce un límite, un día te encontrás con que el límite se cruzó demasiado y ya no podés volver atrás, pero no importa, hay una parte de la sociedad que lo está aceptando aun cuando no le guste, y evidentemente hay otra parte de la sociedad que está quedando afuera de esos valores y que seguramente será un voto que va a estar en contra de Milei de manera permanente, y que él tendrá que convivir, y creo que no le incomoda, con esa lógica de una sociedad muy dividida y muy polarizada. Su desafío es mantener a la mitad, vamos a decirlo en términos sencillos, que lo apoya, todo el tiempo movilizada y con Ahora, eso con apoyo. es una apuesta riesgosa también. Por supuesto. No, porque cuando vos no salís a cazar fuera del zoológico, en algún momento, cuando trastabilla tu plan económico, que evidentemente en algún momento pasará, más tarde o más temprano, se te achica el margen potencial que tenés. Por supuesto, y por eso él es tan dependiente de resultados, ¿no? Él tiene un núcleo duro, evidentemente, que ya lo consolidó. Yo creo que él hoy hay un mileísta, y más digamos. de un tercio, sí. Sí, y es importante en política, y eso le va a dar probablemente salvo que tenga una catástrofe económica que hoy no se vislumbra, independientemente del éxito o no de su programa, le va a dar una sobrevida política a este sector, muy probablemente durante un tiempo largo, pero tiene ese riesgo, está permanentemente atado a que el resultado lo tire para atrás, y por eso está obligado, en contra de lo que dice su discurso, a también adaptar su esquema económico a las necesidades electorales y a no arriesgarse a ningún paso atrás, ¿no? Lo que está haciendo con el dólar ahora, por ejemplo. Pero Milei es muy auténtico y muy genuino, o la sociedad es muy pasiva, porque digamos da la sensación de que Milei puede decir y hacer lo que quiera, que no pasa nada todo el tiempo. No solamente no pasa nada por parte de la sociedad, sino que además uno podría pensar, mirá cómo está insultando Milei a toda la clase política. Se la clase pelea con política. un nene con autismo. Sí. Digo, no debería toda la clase política, todos los partidos, la CGT, salir en contra de eso de manera mancomunada. No pasa nada de eso. Yo creo por que parte de la sociedad tampoco. Milei opera con tranquilidad en un espacio en el que ocurrió un terremoto, ¿no? Entonces vos me decís la CGT, y la CGT hoy no sale porque tiene que resolver una crisis interna feroz, que ya era preexistente a la derrota del Frente de Todos, o de Unión por la Patria, pero que se ha ido acentuando, que hoy ahí tenés una crisis de liderazgo feroz, por la cual Milei insulta a un chico con autismo y un gordo de la CGT está pensando en otra cosa, ¿no? Y le cuesta salir a la calle para defender a quien fue la líder del partido. Entonces imagínate si va a salir por esas cuestiones. Yo creo que él opera en una tierra devastada, y entonces eso le facilita mucho las cosas, y la sociedad, o la parte de la sociedad que se indigna con esas actitudes, es muy difícil que se movilice por sí sola. Y yo creo que lo que está faltando hoy es una acción política que aglutine a la oposición a Milei, y en ese espacio vacío Milei opera con mucha tranquilidad. En cuanto a la autenticidad, yo siempre lo pongo en duda. Yo creo que hay algo, él es un personaje con muchas características que no vamos a descubrir ahora, pero creo que esa autenticidad está muy trabajada y muy pendiente de un libreto muy bien escrito sobre lo que tiene que hacer un líder de estas características para poder instalarse, ¿no? Él nos vende autenticidad cuando en realidad está siguiendo... ¿Ese libreto de quién es? ¿De Agustín Laje? ¿De quién? No creo que tanto. Agustín Laje aporta, me parece, un capítulo, diría, anecdótico, que es el de esta supuesta batalla cultural contra determinados valores, de lo que ellos llaman la agenda woke, etcétera, pero yo creo que eso es absolutamente lateral del personaje de Milei. Milei no gana un voto por esa agenda, o muy pocos votos, si querés. Eso puede ser para el núcleo duro. Creo que la composición que él hizo el hombre común que viene a luchar contra una casta corrupta que nos tiene amarrados, etcétera, etcétera, que conectó muy bien con muchas demandas de la sociedad, es algo que es
casi te diría calcado de lo que hicieron el movimiento de Beppe Grillo en Italia, lo que hizo Orbán en Hungría, el trumpismo en gran medida también fue por ahí, movimientos que hubo en Austria, lo que intentó Vox, no con tanto éxito en España. Es de manual, digamos, cuando vos lees algunos libros, como por ejemplo el de, no sé si leyeron La Nueva Derecha, de una Salió ahora, vamos a... Natalia Straub. No. Es una socióloga austríaca que hizo una descripción en el año 2022, mucho antes de que Milei fuera tema. Un pequeño manual sobre cómo opera la nueva derecha internacional, esta nueva derecha que tiene a Orbán, si querés, como una primera referencia, y vos lo lees y decís... es exactamente Milei, claro. Exactamente, te cuenta el Gordo Dan, digamos, antes de que el Gordo Dan existiera como tal. Bueno, ahí hay una dualidad entre lo que es esa autenticidad. Sí, es un personaje que tiene una cosa de naturalidad para interpretar ese papel, pero el libreto está escrito, ¿no? ¿Cómo se maneja desde el laburo periodístico diario? Digo, cuando Milei te dice, te insulta, vos que tenés que laburar con fuentes del oficialismo, ¿esas fuentes te cancelan o corre por otro carril? No, yo creo que no, bueno, no es mi caso al menos. Las veces que Milei apareció diciendo alguna cosa, no me encontré que al día siguiente el que me atendía me dejara atender, y de hecho no he tenido diálogo con gente. Hasta pueden hacer algún comentario en sorna del presidente. Seguramente porque por lo menos el círculo más cercano entiende el juego. Ajá. Y sabe cuando... O sea, ellos tienen alguna gente la que evidentemente cancelan desde el vamos porque, bueno, no sé, considerarán que son enemigos. Claro. O sea, si yo probablemente no tenga tampoco la entidad que ellos pueden darle a periodistas con los que realmente enfrentan todos los días, ¿no? Pero no, yo creo, en ese sentido hay poca gente del gobierno que... Por eso hay algo de la autenticidad que está en juego, ¿no? Como que si fuera tan auténtico... Quizás que se tomaría más en serio lo que... Milei sí que no atiende, claro. A mí no me atiende, evidentemente, pero no he tenido la experiencia de que a partir de eso me dejara de hablar a alguien, ¿no? Pero una vez te dijera, no, la verdad que esto es un papelón, disculpa. No, la frase clásica de los funcionarios de cierto nivel que están con él es, ¿viste cómo es Javier? Claro. ¿Viste cómo es Javier? Sí. Entonces, con eso... pasan página y bueno, charlemos. O sea, es un poco así el juego en lo que es la relación con las fuentes, que tampoco son muchas, porque ahí sí hay mucha gente que por reflejo no atiende al periodismo. No porque te insulte o te deje de insultar. O sea, porque se creen el buzón que venden, ¿no? El tema del 90% de los periodistas son corruptos. Ahora hay una fórmula que pone que no sé bien qué será, ¿sabes? No odiamos lo suficiente a los periodistas. Cada una de esas palabras. Y el eso sí, pero después te pone 90 grados. Ahí me pierdo, perdón por mi desconocimiento matemático. Quizás vos sabés. Sí. Lo vi ayer. Es N grado, no sé si es número, 90. Alguien lo había explicado en Twitter. Alguien lo había explicado. Sí. Pero bueno, los que se compran ese buzón probablemente no te atiendan porque te consideran el enemigo si es que alguna vez apareciste en la lista negra, ¿no? Claro, algún Gordán, algún Agustín Romo. Yo creo que no sé si llegaría ahí. Yo creo que esa gente que también entiende muy bien el juego. Te diría algunos diputados o diputadas, claro. gente que limitada. Está en un círculo un poquito más lejano y que de alguna manera se mete y vive dentro de esa burbuja. Yo creo que no lo conozco al Gordán. Algunos de esos otros sí. Yo creo que ellos también son actores de esta película y saben cuando están con el telón abierto y cuando pueden hablar como una persona normal, me parece. O sea, ¿el movimiento libertario existe sin Milei candidato en alguna dependencia, en algún distrito, en algún municipio, en alguna provincia? Y le cuesta mucho, ¿no? Le cuesta mucho. Fíjate que para la ciudad de Buenos Aires, que es un distrito donde uno diría que podría ser favorable por el tipo de población y por cuál es el segmento de población más favorecido por sus políticas. Tuvo que poner a Adorni, que no hay otra figura que pueda estar más... Un perfil alto, altísimo. No, y un perfil que lo representa tan genuinamente a Milei, y sacó 30%, ¿no? Y con Milei participando los últimos 10 días de la campaña, prácticamente todo el tiempo en favor de
de su candidato. Le cuesta mucho trasladar eso a otros candidatos, pero creo que en esta campaña me parece que si él consigue instalar que lo que se está votando es la continuidad de su modelo, él lo va a poder pegar a su nombre, va a poder ser representado por el candidato que sea. De todos modos, no creo, o sea, hoy por lo menos no están dadas las condiciones para que, si te imaginaras en el 27 que él dice no quiero ser candidato, claro, pueda aparecer otro que lo represente fielmente. Ahí me parece que sería más difícil, pero estamos hablando de ciencia ficción, ¿no? Él tiene tiempo en todo caso para construir un movimiento y candidatos que lo sucedan si le va bien en el 2031, pero bueno, es lo que pasó con Cristina, la detención de Cristina, la confirmación de la condena. Viste que en las primeras horas había como una lectura que era esto lo cambia todo, de parte de, sobre todo, dirigentes del peronismo, más cercanos a Cristina, cambia el escenario. Y otros que sostienen en realidad todo sigue igual, no cambia nada. ¿En qué punto de esos dos extremos te encontrás y por qué? No, más bien en el medio. Yo creo que no lo cambia todo. Creo que no cambia sobre todo las tendencias de la opinión pública, ¿no? No parece estar dándose que Cristina esté reenamorando a sectores que la hubieran abandonado en algún momento de su larga carrera, ni tampoco parece que la detención la estuviera aislando, sino más bien que está cristalizando los polos preexistentes. Y lo que sí cambia es un poco la dinámica de discusión dentro del peronismo, ¿no? Ahí hay un tema irresuelto que por ahí iba encaminado, yo creo que iba encaminado a una ruptura, y que esto obliga a que eso, por lo menos esa discusión se postergue, lo cual no sé si es bueno para el peronismo en general, claro. No resolver nunca ese nudo que tiene desde hace mucho tiempo, que es la falta de renovación. Y por otro lado, para el gobierno lo incomoda, por supuesto, porque era muy fácil para la lógica de Milei competir contra Cristina, ¿no? Eso era muy fácil. El gobierno acusó el golpe, lo demostró, y de hecho Milei ahora lo vemos entrar con todo en la campaña bonaerense, con un discurso en el que la excluye a Cristina, por lo menos con nombre y apellido, y trata de enfocar y elegir como rival a Kicillof. Yo creo que Milei nunca terminó de sentirse confiado del vínculo con Cristina, como si tuviera miedo que Cristina en algún momento se convirtiera realmente en un rival demasiado fuerte para él. Es casi el único personaje de la política y no de la política que él no ataca. No ataca. Sí, es muy cada tanto aparece algo así. Viste, dice algunas cosas que se le escapan para un poco para la tribuna. El otro día dijo, viste, que los estamos metiendo presos. Los metimos presos, pero en el mismo discurso y en la misma oración, te diría, estaba diciendo, porque yo no intervengo en la justicia. Claro. Entonces, creo que hay una subestimación de la figura de Cristina. ¿Realmente entiende que ya está? No, yo creo que Cristina a él le servía como juego para poder cristalizar mucho mejor para armar mejor su frente electoral, porque psicopatea al PRO con la idea de vos me vas a perjudicar cuando enfrente está Cristina, te vas a animar a eso. Entonces, bueno, era más fácil ese acuerdo, que está difícil, sobre todo con los intendentes. Un acuerdo de poca generosidad al que no les conviene a los intendentes, y entonces Cristina ayudaba a aceitar eso, y con eso más o menos él se garantizaba una buena salida. Pero al mismo tiempo creo que él tiene un temor de que la figura de Cristina activa y con centralidad en algún momento sea un problema para su plan económico, y tenga la capacidad de armar algo que él hoy no está viendo, pero que tampoco veía a nadie en el 2019, cuando Cristina se apareció con el tuit y Alberto arriba de la mesa. Y eso electoralmente, después, más allá de los resultados posteriores, fue un éxito. Más de 2.400 personas viéndonos ahora en vivo en YouTube. Si ponen me gusta, nos ayudan ahí, la manito para arriba. ¿Kicillof se apuró en intentar resolver el liderazgo en el peronismo antes del 25 o ahora, tan lejano del 27? A ver, según como lo mire, yo creo que tal vez llegó tarde, más que apurarse, porque creo que la gran carencia, a mi juicio, del peronismo es no haber hecho una autocrítica y una renovación después de lo que fue la gestión de Alberto Fernández y la derrota contra un candidato que
no tenía nada detrás, ¿no? Con un candidato sin estructura, sin partido, que tenía como gran armadora a su hermana, cuyo currículum era haber vendido tortas por Instagram y no tenía ninguna experiencia política. Eso para una estructura como el peronismo supongo que tiene que ser algo lacerante. Y sin embargo, no hubo una renovación y no hubo un planteo. ¿Te acordás que él en la campaña del 23 había hablado de lo de las nuevas canciones, el nuevo repertorio? Él ya venía amenazando con eso y tardó 1 año y medio más en dar el paso hacia lo que terminó siendo un enfrentamiento. Yo supongo que él no pudo ir hacia algo que sea liderar algo con todos y ir llegando hacia una renovación más natural. Pero creo que no. Lo que él está intentando es algo que el peronismo se debe. No sé si él es la persona que lo va a poder resolver, no sé si él va a poder conectar con los sectores de la sociedad que dejaron de lado al kirchnerismo hace tiempo, digamos, lo que le permitían llegar a mayorías, si va a poder sacarse la imagen de que era una persona nacida y criada dentro del kirchnerismo y que arrastra esas mismas características que le han cuestionado esos sectores que abandonaron al kirchnerismo a Cristina y a su círculo, de cierta cerrazón, ¿no? De no ser lo suficientemente abiertos, de no renovar sus ideas, de ser excluyentes en algún sentido. Bueno, tiene como que reinventarse Kicillof. Está intentando. Lo está intentando, pero creo que a él sí le genera un problema adicional en esa lógica, lo de Cristina, independientemente de lo humano y emocional, porque bueno, lo obliga ahora a poner un freno de mano, ¿no? En el medio de que se tienen que discutir el poder real. Entonces es difícil para él este momento. Pero es cierto que en el peronismo no hay nadie más intentándolo. Claro. Hay un peronismo casi entregado en el interior del país a decir, bueno, yo, si me garantizan que puedo tener gobernabilidad en mi distrito, voto lo que sea y me abrazo con quien sea. Y no surge un movimiento joven, no sé, con bríos, por lo menos no se está viendo todavía, quizás aparezca en algún momento, como suele pasar con estas cosas, ¿no? Pero fíjate cuál es la generación que hoy está planteándose la renovación. O sea, Kicillof tiene la edad que tenía Kirchner cuando era presidente, más o menos, ¿no? Sí, 53, por ahí, sí. Igual que Milei tiene la edad de Milei. Exacto. Y los muchachos de la Cámpora están acercándose también a los 50. Sí. O sea, no aparece la generación de detrás y no aparecen dirigentes que vos digas, bueno, vienen con un libreto nuevo, leyeron lo que pasó, leyeron lo que la sociedad dijo en este voto tan disruptivo del 23 y están buscando una alternativa. Bueno, no sé. Además, con la dificultad de que ahora, de acuerdo a la reunión que ayer tuvieron en el PJ con Máximo encabezando, la consigna Cristina Libre va a ser una consigna muy presente en la campaña, ¿no? Y va a ser imposible evitarla, supongo, sí. Claro. Eso Axel lo condiciona en el discurso. Porque sí, lo que le sigue faltando, me parece, a ese sector político es poner una idea sobre la mesa. Decir, bueno, ¿cuál es nuestra oferta a una sociedad que parece haber pasado página en algunas cosas, en otras no? Pero está compitiendo contra un sector que dice vamos a pasar todas las páginas juntas porque nos sentimos empoderados para hacerlo y pruebo y no encuentro resistencia y sigo y avanzo. Bueno, ¿cuáles son cuál es tu reinterpretación de la realidad para decir, bueno, mira, no, hay algunas cosas que yo voy a salvar y hay algunas cosas nuevas que voy a hacer para que aquel que votó a Milei o que no fue a votar vuelva y me permita ser competitivo. Yo eso hoy todavía me parece que, o sea, no lo veo y me parece que le va a costar en esta campaña, sobre todo porque está muy condicionada por este hecho. Pero además tiene que contener a Sergio Massa, que fue el ministro de Economía del gobierno anterior. Digo, es difícil, ¿no? Reconstruir claro. Ese discurso. Es que la mochila de ese gobierno es muy pesada. Muy pesada porque, bueno, se está hablando mucho, ¿no? Porque Sergio Massa va a ser candidato a diputado. Lo dijo hoy Cecilia Moró acá hace un instante. Pero le van a sacar el 200% de inflación. Claro. Y es difícil evitar eso, ¿viste? Sí, totalmente. Y además, para el kirchnerismo, haber acompañado a Massa en su momento fue un poco un trago difícil, ¿no? Uh-huh. Además, lo tenés que acompañar y además recordar todo el tiempo la experiencia del gobierno de Alberto y de la inflación. O sea,
es complicado este proceso. Sí, durante el gobierno anterior fue cuando empezamos a hablar del fenómeno de trabajadores registrados pobres. Perdón Sí. que interrumpa Sí. esa pregunta, pero nos queda poquito y no quiero desaprovechar y quiero cerrar con el juego de la democracia, Renú. Te lo iba a escribir porque pensé que te lo estabas Con el, olvidando. con el que siempre metemos un poquito en problemas a nuestros entrevistados. Muy bien. Es una pregunta sencilla, pero implica manifestar opinión. ¿El mejor y peor presidente del 83 para acá y por qué? El mejor Alfonsín. ¿Qué? Mira qué fácil, cómo ¿viste? le tiró afuera. Fácil. No, ¿Qué? ¿por qué Hay que quiere sacar le a La diga? Alfonsín. segura. Hay que Social- Hay que sacar sacarle a Alfonsín. Un Ese socialdemócrata. Un socialdemócrata hecho y derecho. No, a ver, porque creo que fue el que consolidó la democracia. O sea, independientemente de la cuestión económica, que fue un desastre, o que terminó en desastre, no es menor, la vida de No, la está gente. bien, pero no tendríamos quizás la democracia, si la pregunta incluye democracia, si Alfonsín no hubiera tenido el coraje que tuvo en ese momento. Y yo creo que eso, puesto en perspectiva, lo valoro. Y desastres económicos creo que le podría atribuir a más de uno, con lo cual me quedo con eso que indudablemente es positivo. Y el peor, yo creo que si nos centramos en la figura del presidente, me cuesta no ponerlo a Alberto Fernández en ese lugar. Sobre todo por la incapacidad de asumir el rol para el que había sido elegido, más allá de la forma en la que fue elegido, y creo que desaprovechó una oportunidad bueno, por lo menos de demostrar qué era lo que él quería hacer como presidente, ¿no? Por supuesto que siempre está también la respuesta fácil hubiera sido de la Rúa. Sí, la fácil pero bueno, me quedo ahí. Está bien. Bueno, respondió más rápido de lo que yo hubiese pensado. Sí. Vamos a sacar a Alfonsín de ahora en más. Que es como una vía de escape. Rápida. ¿No? Sí. Porque ahí te votan en blanco por ahí muchos. Bueno, ¿viste? Yo qué sé. Nadie se anima con Dualde, ¿eh? Nadie se anima, Nadie se anima con Dualde. claro. Todo. Dualde cumplió su papel, lo que pasa que bueno, claro, es pasaron muy breve cosas. esa experiencia. Bien, bueno, gracias Martín por haber venido. Un gran placer, che.